Una mujer rica expulsó a un niño sucio que vendía dulces en la puerta de su mansión. Semanas después quedó atónita al ver al niño en la casa de su hermano. Victoria observaba a través de la ventana de la sala de estar de su imponente mansión a un niño sucio que se acercaba, cargando una cesta de dulces caseros. Frunció el ceño, descontenta con la presencia del niño perturbando la paz de su propiedad. Con pasos decididos se acercó a la puerta, la mirada severa fijada en el intruso. «Sal de aquí, estás manchando la imagen de mi casa», bramó Victoria, su voz cortante resonando por el amplio vestíbulo. Sus ojos azules y fríos parecían perforar a Javier, quien encogió los hombros sintiendo el peso de la humillación. Con cada palabra áspera de Victoria, su corazón dolía más. Nunca imaginó que alguien pudiera ser tan cruel. Las lágrimas que amenazaban con caer traicionaban su resistencia. Javier bajó la cabeza, sosteniendo firmemente su cesta de dulces. Intentó articular palabras, pero solo un sollozo ahogado escapó de sus labios temblorosos. A los 12 años, ya había enfrentado muchos desafíos en las calles de la ciudad, pero nunca esperaba ser confrontado con tanta frialdad por alguien tan privilegiado como Victoria. Sentía el nudo en la garganta, el dolor cortante de la injusticia mezclándose con la vergüenza de su condición. «Por favor, señora, solo estoy tratando de ganar un poco de dinero para mi familia», murmuró Javier, las palabras embargadas por la tristeza. Se dio la vuelta lentamente, preparándose para partir, pero no antes de mirar una última vez el rostro impasible de Victoria. Su mirada imploraba compasión, aunque sabía que era improbable encontrarla allí. Victoria lo observó alejarse con una mezcla de indiferencia y desdén. Cerró la puerta con un golpe, sintiendo una pequeña sensación de satisfacción por haber alejado esa molestia. Sin embargo, por un breve instante, algo dentro de ella se agitó, una sombra de duda que rápidamente reprimió. La imagen de Javier, pequeño y vulnerable, continuaba acechándola, desafiando la certeza fría que normalmente sostenía. Mientras tanto, Javier caminaba por la calle desierta, los sollozos ahora más audibles. Se recriminaba por haber intentado vender sus dulces en esa lujosa mansión, sabiendo que personas como Victoria nunca entenderían su lucha diaria. Las lágrimas corrían por su rostro sucio, mezclándose con el polvo de las calles. Se sentía pequeño e indefenso ante la flagrante injusticia, su fe en la humanidad sacudida. ¿Por qué fue tan cruel?, pensaba Javier, sintiendo el peso de la injusticia en sus hombros delgados. Mientras tanto, en el interior de la mansión, Victoria se obligaba a retomar su rutina de comodidad y privilegio. ¿Habré hecho lo correcto?, se preguntó Victoria en un momento de rara introspección. Las palabras ásperas que había dirigido a Javier resonaban en sus oídos, una desarmonía incómoda en su mundo bien ordenado. La imagen de aquel niño luchando contra las adversidades que ella nunca había tenido que enfrentar hacía que su corazón se retorciera de incomodidad. Mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, Javier encontró un rincón tranquilo en un parque abandonado, lejos de las miradas curiosas y los rechazos crueles. Se sentó en un banco de madera agrietado, abrazando sus rodillas delgadas. La luna ascendía en el cielo, lanzando una luz plateada sobre su figura solitaria. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones. Ira, tristeza, determinación. «Un día cambiaré esto», susurró Javier para sí mismo, un fragmento de determinación surgiendo en su corazón herido. Imaginaba un futuro en el que no sería visto como un intruso, sino como alguien capaz de transformar su propia suerte. Victoria, por su parte, permanecía en su mansión, contemplando el reflejo pálido de la luna en una de las ventanas. En medio del silencio opresivo de su oficina lujosamente decorada, Victoria se sentó detrás del amplio escritorio de caoba, la luz suave de la lámpara iluminando solo parte de su rostro serio. Su mirada estaba fija en el informe financiero frente a ella, pero su mente vagaba por recuerdos lejanos. «Todo siempre tuvo que ser perfecto», murmuró, su voz baja reflejando una mezcla de resentimiento y resignación. El eco de su infancia, llena de expectativas y presiones, aún resonaba dolorosamente en su conciencia. Recordó el día en que su padre, un hombre de negocios implacable, la reprendió por un error menor en una presentación escolar. «Victoria, eres un reflejo de nuestra familia. No podemos aceptar menos que la excelencia.
había dicho con una frialdad que helaba el alma. Esa noche, en su habitación, la joven Victoria lloró en silencio, jurando nunca más fallar. Ese momento definió el estándar para toda su vida. Éxito a cualquier costo, emociones reprimidas. Ahora, décadas después, Victoria aún vivía bajo el peso de aquellas expectativas. Se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad iluminada abajo. Nunca entendieron el precio que pagué, pensó, el reflejo de su rostro en el cristal mostrando a una mujer que conquistó el mundo. Pero perdió mucho de sí misma en el proceso. La soledad de su existencia era el precio de una vida dedicada a mantener las apariencias. Victoria recordó una rara ocasión en que intentó abrirse con su madre sobre el deseo de explorar otros intereses además de los negocios. «Mamá, ¿realmente necesito ser la imagen de la perfección?», había preguntado con la esperanza brillando en sus ojos jóvenes. Su madre, siempre elegante pero distante, ajustó el collar de perlas y respondió fríamente: «Victoria, somos lo que la gente ve de nosotros. No podemos darnos el lujo de ser menos». Esas palabras fueron como una sentencia, aprisionando a Victoria en una vida de superficialidad. De vuelta al presente, suspiró profundamente, la tristeza invadiendo su ser. ¿Hasta qué punto vale la pena la perfección?, se cuestionó, sabiendo que no había retorno de su elección de vida. Su determinación de mantener el legado de la familia tenía un costo emocional que solo ella conocía. Mientras recordaba su trayectoria, un retrato de su familia sobre su escritorio llamó su atención. Todos parecían perfectos en la fotografía, pero Victoria sabía que las apariencias engañaban. «Parecemos felices», comentó para sí misma. La ironía de la situación no pasaba desapercibida. Cada sonrisa en esa imagen escondía una historia no contada de sacrificio y conformidad. Distraída por sus reflexiones, Victoria fue sorprendida por un mensaje en su celular. Era un recordatorio de una reunión de negocios. Con un suspiro se preparó para volver al papel que también desempeñaba. La empresaria implacable e inquebrantable. «La máscara nunca cae», murmuró, ajustando su postura y caminando de vuelta al escritorio con una resolución renovada. Ese momento a solas, contemplando su vida, reforzó el compromiso de Victoria con su éxito profesional, pero también encendió un hilo de rebelión contra las cadenas de su pasado. «Tal vez un día encuentre un término medio», ponderó, con un atisbo de esperanza de que aún podría haber más en la vida que solo negocios y apariencias. Con el peso de esos recuerdos, Victoria finalizó su día de trabajo. La mansión quieta resonaba con el eco de sus decisiones y la promesa de un futuro incierto. Mientras la noche caía sobre Guanajuato, se permitió una última mirada a la ciudad, un suspiro escapando de sus labios. La lucha interna entre quién era y quién deseaba ser continuaba, un drama silencioso pero profundamente emocional. Mientras tanto, Valentín, el hermano de Victoria, terminó su largo día en la clínica comunitaria, donde atendía a una fila interminable de pacientes que dependían de su habilidad y compasión. Al quitarse los guantes quirúrgicos, se detuvo para reflexionar sobre cada caso que había pasado por sus manos. Ayudar es más que un trabajo, es una vocación, pensó sintiendo una mezcla de agotamiento y satisfacción. El recuerdo de un niño que había atendido esa mañana, con una sonrisa agradecida a pesar del dolor, calentó su corazón. Valentín siempre se esforzaba por tratar a sus pacientes con la dignidad y el cuidado que a menudo se les negaba. Caminando hacia la pequeña oficina que también servía de refugio, Valentín tomó una vieja fotografía de Victoria y él, todavía niños, jugando en el jardín de su casa. «Éramos inseparables», murmuró, los ojos perdidos en la imagen que evocaba tiempos más simples. Todavía podía escuchar las risas de Victoria, tan diferentes de la mujer en la que se había convertido. El contraste entre el pasado y el presente era doloroso, pero revelador de las elecciones que cada uno había hecho en la vida. Valentín recordó un día lluvioso de su infancia, cuando él y Victoria construyeron un fuerte improvisado en la sala. Victoria rió alegremente cuando la estructura de cobijas se derrumbó sobre ellos. «Podemos construir tantas veces como sea necesario», dijo ella, su voz llena de determinación infantil. Ese recuerdo contrastaba drásticamente con la frialdad que demostraba ahora, y Valentín se preguntaba en qué momento exacto ella había perdido esa alegría de vivir.
De vuelta al presente, Valentín organizó sus instrumentos médicos preparándose para el próximo día. Pensó en los muchos que aún necesitaban su ayuda, el peso de la responsabilidad presionando sus hombros. Sin embargo, la fe en la humanidad que su práctica médica reforzaba era lo que lo mantenía motivado. Cada persona que ayudo es una victoria contra la desesperación, reflexionó, sintiendo una renovada determinación fluir por él. Mientras dejaba la clínica, Valentín pasó por un mural recién pintado que retrataba a varios miembros de la comunidad. Se detuvo, observando cada rostro pintado con colores vibrantes, cada uno contando una historia de lucha y resistencia. Estas son las verdaderas caras de nuestra comunidad, pensó, orgulloso de ser parte de esa narrativa de esperanza y recuperación. Al llegar a casa, mientras preparaba la cena, Valentín reflexionó sobre su papel en la vida de su hermana. Aún esperaba que ella pudiera redescubrir la compasión que parecía haber perdido. Tal vez aún pueda alcanzarla, ponderó decidiendo que no desistiría de ella a pesar de todo. Valentín pasó la noche revisando archivos de pacientes y planeando mejoras para la clínica. Cada documento, cada plan, era una promesa de que continuaría su trabajo altruista, independientemente de las elecciones de su hermana. Este es mi camino, se convenció, una sonrisa cansada pero esperanzada adornando su rostro. Antes de dormir, Valentín escribió en su diario, una práctica que mantenía desde joven. Anotó sus pensamientos sobre Victoria, sobre la clínica y sobre la importancia de mantener la fe en la humanidad. La verdadera medida de nuestra vida está en cómo tocamos las vidas de los demás, escribió, cada palabra un recordatorio de su compromiso. Valentín se durmió con pensamientos sobre el futuro, sobre cómo podría hacer la diferencia. No solo en su comunidad, sino tal vez, eventualmente, en el corazón endurecido de su hermana. La esperanza era una llama que, en Valentín, se negaba a extinguirse, incluso en las sombras de la duda y la desilusión. A la mañana siguiente, Javier recorría las calles de la ciudad con su caja de dulces colgada al hombro, cada paso marcado por la resiliencia de quien había sobrevivido a la pérdida más dolorosa de su vida. Desde la muerte de su madre, Javier se encontraba solo, enfrentando un mundo que parecía indiferente a su dolor. Un día a la vez, susurraba para sí mismo, intentando infundir cada dulce que vendía con el amor que su madre le había enseñado. Recordaba un día en que la cocina de su casa se iluminaba con la sonrisa de su madre, mientras ella enseñaba a Javier a enrollar dulces. «Pon tu corazón en cada uno, Javier. Eso es lo que los hace especiales», decía ella, su voz dulce mezclándose con el aroma del azúcar caramelizado. Esos recuerdos eran un tesoro precioso, una conexión vital con el único amor que había conocido. Ahora, cada cliente que pasaba por él en las calles y compraba un dulce, le traía un breve consuelo, una interacción humana que aliviaba la soledad. Pero cuando caía la noche y guardaba los dulces, la realidad de su situación lo envolvía nuevamente. Javier se refugiaba en un rincón oscuro donde la imagen de su madre visitaba sus sueños, trayendo tanto consuelo como una renovada sensación de pérdida. Valentín había cerrado su clínica cuando notó a Javier, un niño pequeño y frágil vendiendo dulces a unos metros de distancia. La determinación en su rostro estaba marcada por un destello de desesperación en los ojos, algo que inmediatamente tocó el corazón del médico. Acercándose, Valentín observó al niño con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Esos dulces parecen deliciosos, ¿puedo probar uno?», preguntó con gentileza, iniciando una conversación para romper el hielo. Javier miró hacia arriba, sorprendido de haber sido notado. «Claro, elija el que quiera», respondió, su tono intentando ocultar la cautela. Valentín eligió un dulce y lo probó, elogiando genuinamente el sabor. «¿Tú hiciste esto?». «Eres muy talentoso», comentó Valentín, notando cómo Javier se relajaba un poco con el elogio. «Sí, mi madre me enseñó», respondió Javier, su voz baja, sus ojos brillando brevemente con el recuerdo antes de entristecerse nuevamente. «Ella falleció, ahora estoy solo». Las palabras salieron vacilantes, revelando su vulnerabilidad. Valentín sintió un nudo en el pecho al escuchar el relato del niño. Se arrodilló para estar a la altura de Javier, mirándolo directamente a los ojos, e hizo una oferta que cambiaría sus vidas. «Javier, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Puedo adoptarte y cuidarte.
dijo con una sinceridad conmovedora. Javier miró a Valentín. La oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Por un momento la esperanza brilló en su mirada cansada, una chispa de posibilidad en medio del gris de su existencia diaria. «¿Usted realmente cuidaría de mí?», preguntó, su voz temblorosa con una mezcla de esperanza y miedo. «Sí, Javier, te cuidaré como si fueras mi propio hijo», afirmó Valentín con una convicción que dejaba claro su compromiso. Extendió la mano y Javier la tomó, permitiéndose ser guiado lejos de las calles que tanto lo habían castigado. Mientras caminaban juntos, Javier sintió que un peso se levantaba de sus hombros, y por primera vez en muchos meses se permitió creer que tal vez, solo tal vez, había un futuro mejor esperándolo. A la mañana siguiente, Javier se despertó en su nueva habitación en la casa de Valentín por primera vez, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro e incredulidad. La cama era suave, muy diferente del suelo duro al que estaba acostumbrado en las calles. Se sentó tocando las sábanas suaves con manos temblorosas. Cada fibra parecía susurrar promesas de una nueva vida. Había un silencio reconfortante, interrumpido solo por los sonidos suaves de la casa que comenzaba a despertar. Javier se sentía en un sueño, temiendo que en cualquier momento pudiera despertarse de nuevo en las frías y solitarias calles. Valentín tocó suavemente la puerta, entrando con una sonrisa acogedora. «Buenos días, Javier. ¿Dormiste bien?», preguntó trayendo una bandeja con el desayuno. El aroma de pan fresco y frutas llenaba el aire, un recordatorio amable de que la vida de Javier había cambiado drásticamente. «Buenos días, Valentín», respondió Javier, su voz aún cargada de una timidez excitante. «Sí, yo dormí, gracias». Miró el desayuno sintiendo una ola de gratitud. «¿Todo esto para mí?», preguntó sin poder ocultar el asombro. «Claro, necesitas alimentarte bien para crecer fuerte», dijo Valentín sentándose al lado de Javier en la cama. «Hoy te mostraré la escuela donde estudiarás. ¿Crees que te gustaría eso?», preguntó, observando cuidadosamente la reacción de Javier. Javier asintió con la cabeza. La idea de ir a la escuela parecía tan surrealista como vivir en una casa tan acogedora. «Yo nunca he ido a la escuela antes», admitió nervioso con la perspectiva. Valentín percibió la ansiedad en sus ojos y apretó su mano de manera alentadora. «Estaré contigo en cada paso del camino. Verás, será una aventura», dijo Valentín con un optimismo que hizo sonreír a Javier. Por un momento se permitió sentir un atisbo de esperanza, de que tal vez realmente podría tener un futuro mejor. En los días que siguieron, Javier se adaptó a su nueva vida. Valentín lo llevaba a la clínica algunas veces, donde Javier aprendía un poco sobre medicina. Se quedaba fascinado con el cuidado de Valentín hacia sus pacientes, inspirándose en la compasión y dedicación del hombre que ahora llamaba papá. La escuela fue un desafío. Las letras y los números eran un mundo nuevo y aterrador para Javier, pero estaba decidido a aprender. Sus compañeros lo acogieron, curiosos sobre el nuevo estudiante que Valentín había traído a la comunidad. Lentamente, Javier comenzó a hacer amigos, compartiendo risas y juegos en el recreo, algo que apenas se atrevía a soñar antes. Valentín observaba el progreso de Javier con un orgullo paternal. Cada pequeño logro era un testimonio de la resiliencia del niño. Por la noche, compartían cenas donde conversaban sobre el día, y Valentín escuchaba atentamente mientras Javier contaba sus aventuras y desafíos. En una noche tranquila, mientras miraban las estrellas en el patio trasero, Javier se volvió hacia Valentín, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. «Valentín, ¿realmente eres mi papá ahora?», preguntó su voz cargada de un afecto creciente. Valentín sonrió, envolviendo a Javier en un abrazo. «Sí, Javier, soy tu papá, y siempre lo seré», respondió su voz firme y llena de emoción. En ese momento, bajo el cielo estrellado, Javier sintió que había encontrado no solo un hogar, sino un lugar en el corazón de Valentín. Una lágrima corrió por su rostro, no de tristeza, sino de una felicidad profunda y abrumadora. Sabía que sucediera lo que sucediera, nunca estaría solo nuevamente. Algunas semanas pasaron y un día Victoria decidió visitar la casa de Valentín. Al entrar en la casa de Valentín, Victoria estaba inmersa en sus propios pensamientos sobre negocios y estrategias sociales, completamente ajena a lo que estaba a punto de descubrir.
Valentín la recibió con una sonrisa cálida, un contraste notable con su propia seriedad. «Victoria, hay alguien que quiero que conozcas», dijo, guiándola hasta la sala de estar. Allí, un niño pequeño con ojos curiosos los miraba. Cuando Victoria reconoció a Javier, el mismo niño que ella había expulsado de su mansión, su corazón se detuvo por un instante. «Este es Javier, ahora es mi hijo», anunció Valentín, con una convicción que dejaba poco espacio para la discusión. Victoria sintió una ola de sorpresa mezclada con una pizca de culpa. «¿Tu hijo? Pero ese es el niño que estaba...». Sus palabras fallaron, su mente girando con la reviravuelta de los eventos. La revelación dejó a Victoria visiblemente perturbada. Caminó hacia la ventana tratando de procesar sus emociones tumultuosas. «No puedes simplemente adoptar a un niño de la calle», exclamó, su voz cargada de incredulidad y perturbación, girándose abruptamente para encarar a Valentín. «Esto cambia todo. ¿Cómo pudiste tomar esta decisión sin consultarme?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, reflejando su estado de confusión y conflicto interno. «Él era solo un niño de la calle cuando lo vi por última vez. ¿Cómo puede ser ahora parte de nuestra familia?». Valentín, manteniendo la calma ante el torbellino emocional de Victoria, respondió con una paciencia que solo un hermano podría tener. «Victoria, míralo, no como a un extraño, sino como a un niño que necesita amor y un hogar. No podía simplemente ignorar su necesidad. Es inteligente, amable y ahora es mi hijo». Javier, percibiendo la tensión en la sala, dejó de jugar y miró a Victoria, sus grandes ojos marrones llenos de preguntas. No entendía completamente la situación, pero sentía el peso de las palabras intercambiadas. Victoria se sintió incómoda bajo la mirada inocente de Javier. Su mente recordaba el día en que lo había expulsado. El recuerdo era ahora una daga en su corazón, forzándola a confrontar una parte de sí misma que prefería mantener oculta. «¿Pero qué dirán las personas, Valentín, y nuestra reputación?», preguntó, su voz cargada de una ansiedad palpable. «¿Desde cuándo me preocupo más por la opinión de los demás que por lo que es correcto?», cuestionó Valentín suavemente, desafiándola a mirar más allá de las apariencias. «Javier me ha traído más alegría de la que cualquier aprobación superficial podría traer. Él merece una familia, merece ser amado, como cualquiera de nosotros». Las palabras de Valentín hicieron que Victoria vacilara, su expresión suavizándose mientras procesaba lo que él decía. Lentamente se acercó a Javier, arrodillándose para estar a su altura. Javier la miró con una cautela comprensible, aún sosteniendo su carrito de juguete. Victoria intentó esbozar una sonrisa, una tarea que le parecía extrañamente difícil. «Hola, Javier», dijo suavemente, su voz cargando un tono que raramente usaba, uno que revelaba más vulnerabilidad que autoridad. «Yo espero que estés feliz aquí». Sus palabras eran cuidadosas, tratando de construir un puente sobre el abismo que ella misma había creado. Javier la observó por un momento antes de responder. «Estoy feliz. Valentín es muy bueno conmigo», dijo con sinceridad, un brillo de afecto en sus ojos al mirar a Valentín. Esa simple declaración pareció afectar a Victoria más profundamente de lo que esperaba. La genuina felicidad de Javier era un testimonio vivo de la bondad de Valentín, algo que no podía negar ni desvalorar. Victoria miró a su hermano, dándose cuenta quizás por primera vez de cuánto había cambiado Valentín. No era solo el hermano menor que siempre había intentado proteger. Era un hombre de principios y compasión, capaz de tomar decisiones valientes que ella hasta entonces no había tenido el coraje de considerar. «¿Realmente crees que hiciste lo correcto, verdad?», preguntó a Valentín, su voz suave y reflexiva. Valentín asintió, colocando una mano en el hombro de Javier. «Sé que lo hice», respondió, con una convicción que brotaba no del desafío, sino de una certeza tranquila. Victoria respiró hondo, sintiendo cómo las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a ceder. Extendió la mano y tocó ligeramente el cabello de Javier, sorprendiéndose a sí misma con la acción. «Entonces me gustaría intentar formar parte de esto, si me lo permites», dijo casi dudosa. Javier miró a Valentín buscando algún tipo de aprobación o guía. Valentín sonrió y asintió con la cabeza, animándolo. Javier entonces miró de nuevo a Victoria y con una pequeña sonrisa
Asintió positivamente con la cabeza. Ese momento marcó un nuevo comienzo para todos ellos. Para Victoria, era el inicio de un viaje de redescubrimiento y reconciliación, no solo con su hermano y Javier, sino consigo misma y con los valores que realmente importaban. Valentín sintió una ola de alivio y esperanza, sabiendo que su familia finalmente comenzaba a sanar y crecer. A medida que los días se convertían en semanas, la relación entre Victoria y Javier comenzó a florecer de maneras que ninguno de ellos podría haber previsto. Al principio, Victoria mantenía cierta distancia, observando a Javier con una curiosidad cautelosa, como si tratara de entender este nuevo elemento en su vida. Pero, poco a poco, comenzó a abrirse, permitiéndose interactuar más directamente con él. Victoria comenzó a invitar a Javier a pequeños paseos al parque o visitas a museos, tratando de educarlo sobre diferentes aspectos de la cultura y la historia. Durante esos momentos, redescubrió una parte de sí misma que había olvidado hace mucho tiempo, una ternura y capacidad de admiración que el mundo corporativo había reprimido. «Mira esto, Javier, es una pintura de Frida Kahlo. Fue una de las mayores artistas de nuestro país», explicaba ella un día, observando el interés genuino en los ojos del niño. Javier, por su parte, absorbía cada palabra, cada explicación con un entusiasmo contagioso. Hacía preguntas, algunas profundas, otras ingenuas, que muchas veces tomaban a Victoria por sorpresa, haciéndola reír de una manera que no reía desde hacía años. «¿Crees que podría ser un artista también?», preguntó una vez, sosteniendo un lápiz de color con una esperanza vacilante. «Por supuesto, puedes ser lo que quieras», respondió Victoria, una sonrisa afectuosa en sus labios mientras lo observaba garabatear en su cuaderno de dibujos. Esa respuesta fue un hito para ella, una señal de su creciente inversión emocional en el bienestar y futuro de Javier. Victoria comenzó a mimar a Javier de maneras pequeñas pero significativas. Le compraba ropa nueva, asegurándose de que siempre tuviera lo que necesitaba para la escuela, e incluso lo inscribió en clases de arte después de notar su interés por el dibujo. Cada gesto de bondad de Victoria solidificaba el vínculo entre ellos, transformándolo de una relación incierta a una conexión casi maternal. Una tarde soleada, mientras caminaban de regreso a casa después de una visita al cine, Javier tomó la mano de Victoria y la miró con esos grandes ojos marrones que ahora brillaban con algo que se parecía mucho al amor. «Tía Victoria, gracias por todo esto, por hacerme sentir especial». Victoria sintió una ola de emoción subir por su pecho, y sus propias inseguridades y miedos parecieron desvanecerse. «Javier, me has recordado algo muy importante, algo que había olvidado. Eres una bendición para nosotros», dijo apretando su mano. En ese momento, la palabra nosotros incluía más que ella y Javier. Significaba también a Valentín y el nuevo sentido de familia que estaban construyendo juntos. El amor de Victoria por Javier creció hasta el punto de que a menudo discutía planes futuros con Valentín, asegurándose de que Javier tuviera las mejores oportunidades posibles. Valentín observaba todo esto con un sentimiento de inmensa gratitud, viendo cómo su decisión de traer a Javier a sus vidas había transformado no solo al niño, sino también a su propia hermana. Así, Victoria, que una vez había visto a Javier como nada más que un extraño en la puerta de su casa, ahora lo consideraba una parte esencial de su vida, su querido sobrino a quien amaba y mimaba sin reservas. Sin embargo, algo inesperado sucedió. Miguel caminaba lentamente por el barrio donde había descubierto que Javier vivía, su corazón latiendo pesadamente con cada paso que lo acercaba al encuentro con el hijo que pensó nunca volver a ver. La injusticia de su encarcelamiento le había robado años preciosos, años que quería desesperadamente recuperar. «Él es todo lo que me queda», murmuraba Miguel, sus manos temblorosas y su mirada perdida reflejando la profundidad de su determinación y desesperación. Al llegar a la casa de Valentín vaciló por un momento, observando la residencia que ahora albergaba a su hijo. Respirando hondo para reunir coraje, tocó el timbre, cada sonido resonando en su corazón con la urgencia de un tambor de guerra. Cuando Valentín abrió la puerta y se encontró con un hombre visiblemente afectado frente a él, una sensación de cautela lo invadió. No reconocía el rostro delante de él, pero la intensidad de la mirada del visitante sugería que no era un encuentro casual.
¿Puedo ayudarlo? ¿Quién es usted?, preguntó Valentín, manteniendo la puerta entreabierta, una barrera simbólica mientras intentaba evaluar las intenciones del extraño. Mi nombre es Miguel. Yo soy el padre de Javier, respondió el hombre, sus palabras cargadas de un peso emocional profundo. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras luchaba por mantener la compostura. Valentín sintió una ola de sorpresa al escuchar la declaración. Miró por un momento, procesando la información. Javier mencionó que nunca conoció a su padre. Él pensaba que todos sus familiares habían muerto, dijo Valentín, su voz revelando una mezcla de escepticismo y preocupación. Miguel suspiró, una expresión de dolor cruzando su rostro cansado. Fui encarcelado injustamente antes de que Javier naciera. Pasé todos estos años en prisión por un crimen que no cometí. Ahora que finalmente estoy libre, vine a hablar con mi hijo para que podamos recuperar el tiempo perdido, explicó Miguel, la sinceridad en su tono intentando construir un puente de confianza. Valentín ponderó las palabras de Miguel, la complejidad de la situación se desplegando delante de él. Sabía que las implicaciones de tal revelación serían enormes para Javier, quien había construido una nueva vida, lejos de las sombras del pasado que ahora llamaban a su puerta. Voy a buscar a Javier, necesita escuchar esto de ti, pero hagámoslo con calma, dijo Valentín, invitando a Miguel a entrar. Mientras Miguel esperaba en la sala, la ansiedad y la esperanza luchaban en su interior. Valentín subió las escaleras hasta el cuarto de Javier, encontrando al niño leyendo tranquilamente. Javier, hay alguien aquí para verte, alguien muy especial, comenzó Valentín, eligiendo sus palabras cuidadosamente. ¿Quién es, Valentín?, preguntó Javier, una ligera curiosidad tiñendo su voz. Es alguien que dice ser tu padre, Miguel. Me contó que fue encarcelado injustamente antes de que nacieras y que solo ahora ha logrado ser liberado, explicó Valentín, observando atentamente la reacción de Javier. Javier se quedó quieto, la noticia cayendo como una piedra en un lago tranquilo, perturbando la serenidad de su vida recién encontrada. Miró a Valentín buscando algún tipo de confirmación o consejo. Mi padre, murmuró, la idea pareciendo tanto imposible como milagrosamente esperanzadora. Sí, él está abajo. Le gustaría mucho hablar contigo, dijo Valentín, ofreciendo su mano para guiar a Javier. Bajando las escaleras juntos, cada paso acercaba a Javier más al pasado desconocido y a un futuro incierto. Al entrar en la sala y ver a Miguel, un torbellino de emociones cruzó el rostro de Javier. Miguel dio un paso adelante, los brazos abiertos en un gesto de bienvenida tímido pero lleno de amor. Javier, soy tu padre, me llamo Miguel. Lamento mucho todo lo que perdimos, pero estoy aquí ahora, dijo Miguel, las palabras cargadas de años de dolor y esperanza. Al vacilar, Javier miró a Miguel, intentando conectar los rasgos del hombre frente a él con las memorias que su madre había compartido durante su infancia. Recordó una vieja fotografía que su madre le mostró, la imagen de un hombre joven con una sonrisa amable. La misma fotografía que había guardado en un cajón de su cuarto. Lentamente la verdad comenzó a cristalizarse. Los rasgos eran inconfundiblemente similares. Miguel, murmuró Javier, su voz temblorosa a medida que las piezas encajaban. Miró de nuevo a la figura frente a él, ahora con una nueva perspectiva. Mi madre me mostró una foto tuya, ahora te reconozco. Javier habló, sus ojos abiertos no solo por la sorpresa, sino por la repentina conexión emocional que la foto había creado. Miguel dio un paso adelante, la emoción clara en su rostro. Javier, quería que supieras que, incluso lejos, pensaba en ti todos los días. Valentín observaba cuidadosamente, evaluando la situación que se desarrollaba delante de él. La sorpresa inicial dio lugar a una cautela necesaria. Miguel, entiendo que eres el padre biológico de Javier y respeto lo que has pasado, pero lo adopté legalmente. Él es mi hijo ahora, dijo Valentín firmemente, su voz transmitiendo la seriedad de su declaración. Miguel pareció afectado por las palabras de Valentín, su rostro mostrando una mezcla de dolor y frustración. Sé que no puedo simplemente llegar y llevármelo, solo quiero formar parte de su vida, después de todo lo que perdí, respondió Miguel, luchando por mantener la compostura. Valentín asintió, percibiendo la sinceridad en las palabras de Miguel. Entiendo tu situación, pero tenemos que pensar en lo que es mejor para Javier.
Ha pasado por muchos cambios e inestabilidades. No podemos simplemente voltear su mundo de cabeza nuevamente, explicó Valentín, su postura reflejando la protección que sentía por Javier. Javier, que había estado en silencio, observando la interacción entre los dos hombres, habló tímidamente. Me gustaría conocerte, pero no quiero irme contigo. Valentín es mi padre también. Su voz era baja pero decidida, revelando su lucha interna entre el deseo de conocer sus orígenes y el miedo de perder la estabilidad que había encontrado con Valentín. Miguel miró a Javier, el dolor evidente en sus ojos al escuchar las palabras de su hijo. Se acercó, tratando de encontrar las palabras correctas. No quiero llevarte de donde te sientes seguro, solo quiero que sepas que estoy aquí, dijo Miguel, extendiendo la mano en un gesto de paz. Valentín observó la interacción, sintiendo una mezcla de compasión y cautela. Si los dos están dispuestos, podemos comenzar con visitas. Hagámoslo paso a paso, sugirió Valentín, tratando de facilitar una transición que respetara los sentimientos de todos los involucrados. Javier miró a Valentín buscando aprobación y luego a Miguel, un hombre que era al mismo tiempo un extraño y su padre. Está bien, aceptó, con una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios indicativa de su esperanza cautelosa. Miguel asintió, aliviado y agradecido por la oportunidad de construir una relación con su hijo. Gracias, a ambos. Esto significa más de lo que pueden imaginar, dijo, su voz temblorosa de emoción. Así, un nuevo capítulo comenzó para Javier, Valentín y Miguel, marcado por una aproximación cuidadosa y la promesa de descubrimientos y reconciliaciones futuras. Era un camino incierto, pero todos estaban dispuestos a caminar juntos, unidos por el amor a Javier y por el deseo de sanar las heridas del pasado. A medida que Miguel comenzó a hacer visitas regulares a la casa de Valentín para ver a Javier, la noticia llegó a oídos de Victoria, quien recibió la situación con desdén e irritación creciente. Ella había aceptado e incluso se había encariñado con Javier, pero la idea de un expresidiario integrándose a su familia era algo que no podía tolerar. Victoria, siempre preocupada por las apariencias y el estatus social, veía la presencia de Miguel como una mancha inaceptable en su reputación meticulosamente construida. Una tarde, mientras Miguel estaba en la casa de Valentín para una de sus visitas programadas, Victoria decidió confrontar a su hermano. Valentín, ¿cómo pudiste permitir esto? ¿Cómo puedes dejar que este hombre entre en nuestras vidas sabiendo de su pasado?, demandó su voz cargada de indignación y desaprobación. Valentín, que esperaba esta reacción de Victoria, respondió con calma, tratando de calmar los ánimos. Victoria, Miguel es el padre biológico de Javier. Fue encarcelado injustamente y perdió años preciosos que podría haber pasado con su hijo. No podemos castigarlo eternamente por algo que no hizo. Victoria sacudió la cabeza, claramente no convencida. Eso no cambia el hecho de que fue un presidiario, Valentín. ¿Qué pensarán las personas cuando sepan que estamos asociados con alguien como él? Esto podría destruir todo lo que hemos trabajado tanto para construir. Mientras discutían, Miguel, que había escuchado parte de la conversación, se sentía cada vez más incómodo. Sabía que su presencia era la causa del conflicto y luchaba internamente con la culpa y la necesidad de estar cerca de su hijo. Decidiendo intervenir, Miguel entró en la sala y enfrentó a Victoria. Entiendo sus preocupaciones, Victoria, pero solo quiero una oportunidad para conocer a mi hijo. No estoy aquí para causar problemas, dijo, tratando de expresar su sinceridad y disposición para hacer lo que fuera necesario para facilitar la situación. Victoria miró a Miguel con una mirada penetrante. Puede decir lo que quiera, pero conozco el tipo de problemas que personas como usted pueden traer. No voy a permitir que esto afecte a Javier o a nuestra familia, respondió ásperamente, su desconfianza y prejuicio claros en cada palabra. Javier, que hasta entonces había permanecido callado observando la interacción, finalmente habló. Tía Victoria, por favor, no seas así. Miguel es mi padre. Él no hizo nada malo, imploró, la tristeza y la desesperación evidentes en su voz al tratar de defender a Miguel. Victoria miró a Javier, sorprendida por su intervención. La sinceridad y la tristeza en el rostro del niño la hicieron detenerse. Se vio dividida entre su instinto de proteger a su familia y el claro deseo de Javier de tener una relación con su padre. Valentín aprovechó el momento de vacilación de Victoria.
Vamos a encontrar una manera de hacer que esto funcione, Victoria. Por Javier, sugirió, esperando que ella considerara la situación bajo una nueva luz. El conflicto quedó sin resolver ese día, pero las palabras de Javier plantaron una semilla de duda en las convicciones de Victoria. Mientras Miguel continuaba visitando, Victoria observaba cautelosamente, todavía incierta sobre su presencia, pero comenzando a entender el impacto positivo que tenía sobre Javier. Era un camino difícil, pero uno que todos estaban dispuestos a explorar por el bien del niño que todos amaban. A medida que pasaban las semanas, la tensión entre Victoria y Miguel persistía, pero un frágil equilibrio comenzaba a formarse. Victoria, aún resentida con la situación, observaba cautelosamente cada interacción entre Miguel y Javier, buscando cualquier señal que confirmara sus sospechas y preocupaciones. Por otro lado, Miguel hacía esfuerzos conscientes para mostrar su valor y sus buenas intenciones, siempre respetando los límites impuestos por Victoria y buscando maneras de integrarse de forma positiva en la vida de Javier. Valentín, actuando como mediador, organizaba frecuentemente actividades que incluían a todos, tratando de crear un ambiente donde Miguel y Victoria pudieran interactuar de manera menos tensa. Organizó almuerzos en parques locales, visitas a museos y otras actividades culturales, proporcionando un espacio neutral para que todos se acostumbraran a la nueva dinámica familiar. Durante uno de estos encuentros al aire libre, surgió un momento crucial. Javier estaba jugando fútbol con Miguel, riendo y corriendo con la pelota. Victoria observaba desde lejos, su mirada indecisa alternando entre desaprobación y un creciente reconocimiento de la felicidad evidente en el rostro de Javier. Al verlo interactuar tan naturalmente con Miguel, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Lentamente, la rigidez en sus hombros disminuyó y una expresión más suave tomó control de su rostro. Acercándose a Valentín, que observaba la escena con una sonrisa satisfecha, Victoria suspiró. «Él parece feliz, ¿no?», comentó más para sí misma que para Valentín. «Sí, lo está. Miguel está haciendo un buen trabajo con él», respondió Valentín, animándola a reconocer la realidad de la situación. «Tal vez sea hora de reconsiderar cómo podemos todos coexistir por el bien de Javier». Victoria mordió su labio pensativa. «Sé que he sido dura. Es difícil cambiar la percepción, pero veo lo feliz que está Javier. No quiero quitarle eso», admitió, sus palabras cargadas de una aceptación reticente. En ese momento Miguel se acercó, claramente intentando mantener un ambiente positivo. «Victoria, realmente aprecio el esfuerzo que estás haciendo para aceptar esta situación. Sé que no es fácil. Estoy aquí no solo por Javier, sino para apoyar a la familia en su conjunto», dijo, extendiendo la mano en un gesto de paz. Victoria miró la mano extendida de Miguel y, tras una pausa considerable, la aceptó. «Vamos a intentar hacer que esto funcione». «Por Javier», dijo, su voz aún vacilante, pero más abierta que antes. Ese apretón de manos simbolizaba una nueva fase en la dinámica familiar. En las semanas y meses siguientes, mientras Miguel continuaba siendo parte de la vida de Javier, Victoria lentamente comenzó a ver los cambios positivos que su presencia traía. Nunca se convertiría en la mayor fan de Miguel, pero aprendió a respetar el vínculo entre él y Javier y a valorar la estabilidad y la alegría que esto traía al niño que había llegado a considerar como un sobrino. Javier, por su parte, florecía con el amor y apoyo de todas las figuras parentales en su vida, demostrando que la familia no se define solo por lazos de sangre, sino también por el compromiso, el cuidado y el amor compartido entre sus miembros. El cumpleaños de Javier se acercaba y Valentín decidió organizar una gran fiesta para celebrarlo, algo que simbolizaba no solo un año más en la vida de Javier, sino también la armonía que gradualmente se había establecido en la familia. Victoria, aunque aún cautelosa y un poco reticente respecto a los cambios recientes, acordó ayudar. Ella veía esto como una oportunidad para solidificar la nueva dinámica familiar y tal vez reconciliarse más profundamente con las nuevas realidades que ahora moldeaban sus vidas. El día de la fiesta, el jardín de Valentín fue meticulosamente transformado en un paraíso de diversiones infantiles. Banderines coloridos danzaban al viento y mesas cubiertas con manteles vibrantes exhibían una variedad de bocadillos y dulces.
Miguel, con un entusiasmo palpable, ayudaba a montar juegos y decorar el espacio. Sus manos, aunque firmes en la ejecución de las tareas, temblaban ligeramente, traicionadas por la emoción de participar tan activamente en un momento tan crucial en la vida de su hijo. Con cada globo que inflaba, cada adorno que colgaba, su mirada brillaba con una mezcla de alegría y gratitud por estar allí. Cuando los invitados empezaron a llegar, Javier, el cumpleañero, corría de un lado a otro, claramente extasiado con la fiesta. Su risa, libre y contagiosa, resonaba en el jardín, atrayendo las miradas afectuosas de los adultos. Vestido con una camiseta nueva y su par de tenis favorito, parecía el centro de atención, recibiendo a los invitados con una amabilidad que sorprendía a todos, dada su edad. Victoria observaba desde cierta distancia, permitiéndose un raro momento de desapego de las preocupaciones habituales que a menudo la consumían. La sonrisa de Javier y su energía infatigable le proporcionaban una alegría serena, un alivio bienvenido de las tensiones que marcaban sus días. Al ver a Javier correr hacia Miguel y Valentín abrazándolos con fuerza, un calor inesperado inundó su corazón. Era una escena de unión y amor, tan poderosa y conmovedora que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaron a ceder. Victoria sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras observaba a los tres, una familia unida por elección y por circunstancias, celebrando un momento de pura felicidad. La resistencia que había mantenido durante tanto tiempo comenzó a desaparecer, reemplazada por una aceptación creciente de que la vida, en toda su complejidad, a veces traía sorpresas maravillosas. «Realmente se necesitan el uno al otro», murmuró Victoria para sí misma, una realización que la sorprendió tanto como la confortó. La gratitud que sintió por esta paz recién encontrada era palpable, un sentimiento que, sabía, alimentaría muchas reflexiones en los días venideros. Observando a Javier, comprendió que quizá por primera vez realmente veía lo que significaba la familia, no como un concepto abstracto o una obligación, sino como algo elegido, algo profundamente arraigado en el amor y el compromiso mutuo. Una tarde tranquila, Victoria se encontraba sentada en el jardín observando a Javier y a Miguel jugar al fútbol. Las risas de Javier y los ánimos de Miguel resonaban en el aire, creando una melodía de felicidad que Victoria no podía ignorar. Reflexionaba sobre los cambios que habían ocurrido en su vida desde la llegada de Miguel. Sentía un torbellino de emociones, desde el miedo inicial y el prejuicio hasta la aceptación gradual y el reconocimiento del verdadero valor de la familia. Las preocupaciones iniciales, aunque válidas, habían sido parcialmente alimentadas por malentendidos y miedos infundados. Mientras observaba a Miguel correr al lado de Javier, su corazón se calentó al ver la conexión genuina que padre e hijo estaban construyendo. «Realmente se están conectando de una manera hermosa», pensaba Victoria, sintiendo una punzada de arrepentimiento por haber dudado de las intenciones de Miguel. Los ojos de Javier brillaban con alegría y seguridad, algo que sabía que él merecía profundamente. Valentín se unió a ella trayendo 2 tazas de té. Notó la expresión contemplativa en su rostro y decidió ofrecer algo de consuelo. «Pareces pensativa», comentó sentándose a su lado. Su tono era suave y lleno de comprensión, un reflejo de su papel como hermano y confidente. Victoria aceptó la taza de té, sintiendo el calor de la bebida extenderse por sus manos frías. Estaba pensando en la familia, los cambios y la aceptación, respondió, su mirada aún fija en los dos en el campo. Su voz temblaba levemente, revelando la profundidad de sus emociones. Se sentía un poco vulnerable al admitir esos pensamientos, pero sabía que Valentín la comprendería. Valentín sonrió, colocando un brazo alrededor de los hombros de ella, ofreciendo un gesto de apoyo que siempre la había confortado. Los cambios pueden ser buenos, Victoria, y a veces la familia viene de donde menos lo esperamos, dijo, su tono lleno de sabiduría y cariño. Podía ver la transformación en su hermana, y eso le traía un profundo sentimiento de satisfacción. Victoria asintió, una suave sonrisa surgiendo en sus labios. Sentía una mezcla de gratitud y alivio, como si un peso se estuviera levantando lentamente de sus hombros. Sí, tienes razón,
Y de alguna manera parece que Javier nos ha unido de una manera que nunca imaginé posible, admitió, su voz cargada de una nueva comprensión. Ver a Javier y Miguel juntos ahora le traía una paz que nunca esperó encontrar. Mientras observaba a Javier y Miguel juntos, Victoria finalmente entendió que el verdadero valor de la familia no estaba solo en la sangre o las apariencias, sino en el amor y el apoyo incondicional que podían ofrecerse unos a otros, superando cualquier obstáculo o prejuicio. Las carcajadas de Javier y las sonrisas de Miguel formaban un cuadro perfecto de una nueva definición de familia, una que comenzaba a valorar profundamente. Sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no era tristeza ni frustración. Era un alivio y una alegría profunda. «Sabes, Valentín, nunca imaginé que pudiera sentir esto, que pudiera aceptar a Miguel y ver la felicidad de Javier como algo tan precioso», confesó, la voz embargada por la emoción. Cada palabra era un paso más profundo hacia la aceptación y el amor que crecían dentro de ella. Valentín apretó sus hombros con suavidad. «Siempre has tenido un gran corazón, Victoria. A veces solo necesitamos un empujón para redescubrirlo», dijo, sus ojos brillando con orgullo por el viaje emocional que su hermana había recorrido. Sabía que esta era una victoria para toda la familia. Victoria miró a su hermano, sintiendo una conexión renovada y fortalecida entre ellos. «Gracias por siempre estar a mi lado, Valentín, por nunca darte por vencido conmigo y por creer que podía cambiar», dijo, sintiéndose verdaderamente agradecida por su apoyo inquebrantable. Una tarde, mientras la familia estaba reunida en la sala de estar, Miguel se levantó y llamó la atención de todos. «Quería decir algo importante», comenzó, su voz cargada de emoción. Todos los ojos se volvieron hacia él, esperando sus palabras. «Quiero agradecer a cada uno de ustedes por aceptarme en la vida de Javier. Sé que no ha sido fácil, especialmente para ti, Victoria, pero estoy verdaderamente agradecido por tu comprensión y apoyo». Victoria, sentada al lado de Valentín, sintió una ola de emociones invadirla. Se levantó y caminó hacia Miguel, sus palabras pesando en su mente. «Miguel, sé que fui resistente al principio, pero viendo la felicidad de Javier y la dedicación que tienes por él, me di cuenta de que eres una parte esencial de esta familia», dijo, sus palabras sinceras y cargadas de una nueva aceptación. «También te agradezco por tu paciencia conmigo». Miguel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Gracias, Victoria. Esto significa mucho para mí», respondió, envolviéndola en un abrazo fraternal. Era un momento de redención y reconciliación, no solo entre Miguel y Victoria, sino simbólicamente para toda la familia. Valentín, observando la escena, se sintió inundado de orgullo y alegría. Sabía que el viaje había sido largo y desafiante, pero ver a su familia unida y fuerte era la recompensa más valiosa. «Recordemos siempre que la familia es más que sangre, es amor, apoyo y la voluntad de superar cualquier obstáculo juntos», dijo, sus palabras resonando como una promesa solemne de seguir protegiendo y nutriendo ese vínculo especial. Javier, observando todo con ojos brillantes de felicidad, se sintió más amado y seguro que nunca. Sabía que tenía la suerte de tener no solo uno, sino varios padres y tíos que lo amaban incondicionalmente. «Los amo a todos», declaró, corriendo para abrazar a cada uno, sellando el momento con la pureza y la simplicidad de un corazón infantil. A partir de ese día, la casa de Valentín se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Comenzaron a reunirse frecuentemente, celebrando no solo los cumpleaños y festivos, sino también las pequeñas victorias del día a día. Miguel se estableció en un empleo estable, contribuyendo activamente a la comunidad y ganando el respeto de todos. Victoria, por su parte, se convirtió en una defensora apasionada de la reintegración social, utilizando su influencia para ayudar a otras personas injustamente tratadas a encontrar nuevas oportunidades. El vínculo entre Valentín, Victoria, Miguel y Javier solo se fortaleció con el tiempo. Juntos demostraron que, independientemente del pasado o los prejuicios, el amor y el apoyo mutuo podían superar cualquier adversidad. Y así, la casa de Valentín permaneció como un hogar de amor, aceptación y crecimiento, donde cada miembro de la familia era valorado y amado incondicionalmente. Si te gustó esta historia, te pido que des un me gusta y te suscribas al canal.
Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.